llegué hasta esa ciudad donde se agarraba el tren, y el tren a las 9 de la mañana me estaban diciendo que ese tren nada más se agarraba martes y sábado. Entonces, si fallaba un día, tenía que esperar 3 4 días para el siguiente. Me bajé en medio de la ruta a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago yo acá? ¿Para dónde voy? Si aquí ni siquiera hay más taxis, estoy en medio de la ruta. Y digo, yo dejé mi mochila y ahí tenía mis dispositivos electrónicos y lo que es más costoso en una mochila. Y yo no me la llevé. Y la dejé en una estación de trenes sin nadie vigilándola. ¿Cuántos hemos soñado con dejar la seguridad de lo conocido para recorrer nuevos caminos, sumar nuevas experiencias y vivir una vida diferente, llena de aventuras? Pero siempre aparecen las dudas y los miedos. ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cuáles son los peligros? ¿Podré adaptarme a otra gente, comunicarme en otros idiomas y conectar con otras culturas? Cada persona que se atreve a salir de su zona de confort tiene una historia única que contarnos, y vos estás invitado a descubrirla. Vení, sumate, esto es Gente de Mundo. Hoy cruzamos continentes para sumergirnos en la hospitalidad y la aventura del sureste de África, de la mano de Darío, un venezolano que se lanzó a explorar un destino que pocos se atreven a pisar. Darío nos va a contar la épica de recorrer esta región solamente por carretera, moviéndose a través de la amabilidad inmensa de la gente local. Prepárate para escuchar cómo fue su encuentro cercano con los gorilas en Uganda, su experiencia haciendo voluntariados y las historias más conmovedoras de amistad y ayuda que solo se encuentran cuando viajas a pie y sin lujos. Esta es una conversación sobre la belleza de un continente, la generosidad humana y la prueba de que el mundo siempre está dispuesto a darte una mano. Quédate, porque hoy te invito a conocer a un tal Darío y su versión de África Salvaje. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Gente de Mundo. Acá estamos con Darío, un gran viajero venezolano. ¿Cómo estás, Darío? Todo bien, Iván. ¿Tú cómo andas? Bien, bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Che, ¿sabés que estaba mirando tus videos y no puedo creer que estuviste tan cerca de los gorilas gigantes? ¿Me podrás contar lo que se siente al estar ahí? Mira, la verdad es que es una experiencia increíble en todos los aspectos. Porque en principio, pues una actividad que involucra muchísimo a la comunidad de esa zona, del Parque Impenetrable, Bwindi. Ahí como parte de la introducción ellos cantan, como que hacen toda una ceremonia de preparación, de introducción. Luego, pues es el entrar a la jungla, caminas, haces un trekking que puede ser, dependiendo pues obviamente de donde estén los gorilas, de 2 a 4 o 5 horas. Y es toda la experiencia, es todo el contexto. Es caminar dentro de la jungla, es perderte, es buscarlos, es seguir pues todos los tracks hasta que los logras conseguir. Y para mí ha sido una experiencia increíble. Yo la verdad es que no sabía que eran animales tan grandes. Ver la semejanza y las similitudes que pueden tener ellos con nosotros en cuanto a expresiones, en cuanto a relacionamiento entre ellos. La verdad fue increíble tenerlos tan cerca. Muchos me preguntan si es seguro ver animales pues salvajes en su estado, en su hábitat natural, y que ellos estén ahí tan cerca, si es peligroso o no. Más sabiendo que pues ahí hay estos silverback, que son los espaldas lomo plateados. Y la verdad es que sí, estas organizaciones pues se han encargado muchísimo de a lo largo de los últimos, a lo mejor 30 años, de generar esa conexión, esa cercanía con los animales. Y la verdad es que sí, inclusive estos gorilas pudieron interactuar con parte del grupo de turistas con el que yo estaba, de inclusive tocar, o sea, que haya habido contacto, interacción física, y la verdad es que caminaban a 1 metro tuyo. Eso es Qué una locura. experiencia increíble, como sí, a veces te recomiendan no verlos a los ojos, qué sé yo, no generar ese contacto visual, pero más allá de eso, tenerlos tan cerca y ver cómo viven ellos en una forma tan pacífica, tan relajada, es increíble, es increíble. Che, ¿y cómo fue que llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue que llegaste a África y a poder hacer esto? Bueno, justamente yo creo que el precursor de toda esta idea de ir para África y ver qué tal y ver
realmente que era un plan factible, yo creo que fuiste tú hace unos 5 años que estabas en Tanzania, te empecé a seguir un poco la pista y decir, bueno, pero yo entiendo que todos en algún punto, todos somos diferentes, pero el hecho de verte a ti haciéndolo con Jenny, y bueno, esto es algo que como que te genera esa cercanía, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que yo también pudiera hacer. Entonces, pues fui hablando con ustedes, tú me fuiste comunicando un poco de cómo era llegar allá, qué tipo de actividades se puede hacer para hacer un poco más sostenible el viaje. Y pues evidentemente hubo una investigación previa de mi parte, bueno, ver qué ciudades, qué países, qué rutas podía tomar. Ya la vez, cuando te pica como el bicho del viaje y sobre todo en África, pues empiezas a informarte más, a ver más canales de YouTube, a ver más contenido relacionado a este tipo de viajes y fui armando mi ruta. Ya había visto un par de videos de youtubers y de personas que habían ido a Uganda, a Ruanda, a ver estos gorilas y los chimpancés. Y bueno, esto claramente está en el top de mi lista de cosas por hacer en África. Entonces, yo le seguí la recomendación a alguien que me dijo, mire, yo te recomiendo que empieces por Sudáfrica, que es como un in-between entre lo que nosotros conocemos como sociedad occidental y ya empezar a meterte un poco de lleno en lo que es África. Así que, digamos, en ese sentido fue bastante sencillo para mí empezar por Sudáfrica. Empecé en Cape Town, de hecho, y luego recorrí toda Sudáfrica. No cometí el típico error que inclusive yo mismo hice hace unos cuantos años de ir a 15 ciudades en 20 días en Europa, donde no terminas conociendo nada. Le quise dedicar un buen tiempo a Sudáfrica y ya después de ahí salté para Namibia. Y bueno, pues obviamente ahí ya voy haciendo la ruta. De Namibia salté para Zambia, Zambia para Tanzania, Tanzania Kenia y de Kenia me fui también a Uganda. Todo esto por carretera, lo cual yo creo que le da un ligero plus a lo que es el viaje como tal. Y ya una vez en Uganda, La aventura. sí, una total aventura. Y sobre todo de Zambia a Tanzania fue una completa locura, pero te deja muchas experiencias y muchos aprendizajes muy increíbles. En Sudáfrica fuiste, ¿no? Al parque, al Kruger, por lo que pude ver, ¿no? Sí, fui a Kruger, justamente yo estaba haciendo un voluntariado en un lugar que se llama Cape Bolton, el cual recomiendo, creo que es muy completo ese voluntariado, y queda muy cerca del Parque Nacional Kruger. Entonces, con otros voluntariados nosotros nos podemos organizar. Ese, en parte también fue mi idea, ¿no? Y es la recomendación número uno que yo haría a todos aquellos que quisieran hacer un safari. No cuadrar el safari desde su lugar de residencia, donde quiera que estén, sino llegar pues, al país, tratar de contactar con otros turistas, juntarse y ya a partir de ahí, pues evidentemente cuadrar algo con personas locales que va a ser mucho más económico. Cuadramos y nos fuimos al Parque Nacional Kruger. Para mí fue una experiencia también increíble porque fue el primer contacto que yo tuve real con este tipo de actividades de safari, con el contacto ya de primera mano con los animales en vida salvaje. Y recuerdo que fue muy emotivo, fue muy emotivo. Es una cosa que tú estás viendo desde pequeño y ya cuando estás ahí, tú dices, wow, el elefante bebé con la elefante madre y de repente ves las hienas y los leones y ves las cebras y ves todos los animales y todos te parecen fantásticos. Y yo creo que esa primera vez es algo increíble. No, es una locura. Es una locura, te entiendo la emoción porque es como que cuando empezás a ver eso y obviamente están en su estado natural, porque uno capaz que los había visto en algún zoológico o algo, pero obviamente no es lo mismo que verlos ahí, libres, haciendo lo que ellos tienen que hacer, y en realidad vos sos el invitado en ese lugar. Sí, naturalmente. Yo creo que además Sudáfrica es un país que fue el primer país en que yo fui en África y te abre muchísimo los ojos, ¿no? De cuál es la percepción que tú tienes acerca de un país surafricano y, y me pareció fantástico ver el nivel de desarrollo que tienen y lo diverso que puede ser, ¿no? Y uno quizás por prejuicio uno piensa que pues es la sabana africana y vas a encontrar animales y ya, y realmente hay toda una infraestructura, hay muchísimos lugares por conocer, por ver, por visitar, hay mucha cultura, es un país con muchísima
tribus. Entonces puedes hacer un viaje súper cultural, luego de preservación y conservación de la vida salvaje, puedes ir a cuevas, puedes ir a playas, puedes ir a grandes ciudades y es 100% recomendado. Yo creo que es algo que uno debería tratar de hacer sí o sí. Totalmente. Che, y consulta, vos, ¿tenías como armado el plan de ir para Namibia después y hacer todo ese recorrido? ¿O fue surgiendo? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que estando en Sudáfrica, es como que un país que yo no tenía en mi radar para nada, que era Namibia justamente, me lo empezó a nombrar todo el mundo. Me imagino que quizás te pasó algo así o ya lo tenías armado. Mira, yo lo único que quería, y lo único que tenía en mente y en consideración como meta era llegar a Tanzania. Yo realmente no sabía si lo iba a hacer a través de Zimbabue, si yo iba a subir a Botswana y después Zimbabue. Yo quería aprovechar la oportunidad de que Botswana no pide visas para casi ningún país en el mundo. Y pues yo como venezolano dije, bueno, esto es una invitación a mí porque pues, también actualmente todos los países me piden visas. Entonces, pues yo no tenía bastante claro a dónde ir. Entonces, justamente yo estaba averiguando acerca de un voluntariado en Zimbabue, una en Botswana y una en Namibia. Y al final, pues me decanté por Namibia por todas las recomendaciones que había escuchado y porque el voluntariado que yo había logrado cuadrar por Namibia realmente fue fantástico. Fue yo creo que eso fue como un ángel caído del cielo que me mandó a ese voluntariado. Fue porque ellos, era un hostal donde yo tenía que hacer contenido para sus redes sociales, pero a su vez este hostal tenía convenios o era el mismo dueño de una compañía de tours y ellos me dijeron, me están invitando para un tour de 12 días, todo incluido, y lo único que tenía que hacer era el contenido para redes sociales. Me pareció una invitación fantástica, Obvio. fantástica. Me fui para Namibia, entonces allá estuve como un mes, 2 semanas en el hostal y 2 semanas pues haciendo este tour, pero te estoy diciendo de oeste a este, de norte a sur, todos los puntos que uno pueda conocer de Namibia, desde ir al Parque Nacional de Tosha, desde ir a Success Play, desde ir a Swakopmund, Skeleton Coast, de ir a conocer las tribus Himba, que me pareció también una experiencia tal. Todas estas actividades me las estaba incluyendo. Y bueno, para ese momento ya era bastante claro que Namibia la tenía que incluir. Y luego me quedaba la duda si ir a Botswana, como te digo, era una invitación, pero ya a partir de ese momento yo decidí empezar a viajar por carretera. Para Botswana era bastante complejo desde Namibia, era un poco más sencillo desde Sudáfrica, así que decidí encarar para Zambia. Zambia, un país muy bonito, al menos la parte de la ciudad en la que yo me quedé, que es la limítrofe y es la cuádruple frontera entre Namibia, entre Botswana, Zimbabue y pues Zambia. Ahí es donde están las Victoria Falls, hermosísimas. Más allá de eso, yo creo que es una locura, es una completa locura, pero más allá de eso, yo creo que es una ciudad que es un tanto costosa a nivel turístico. Yo creo que hay actividades que se pueden hacer mucho más económicas en otras partes inclusive de África. Ahí sí estuve un par de semanas y decidí irme para Tanzania. Y ese yo creo que fue la parte del viaje que fue como un poco más de locura. Eh, por ahí escuché un par de viajeros que habían tomado un tren y dije, fantástico. Por alguna razón, yo creo que los viajeros conectamos mucho con el viaje en tren, lo hace ser como un poco más interesante, más enriquecedor, y yo decidí, bueno, hacerlo. Averiguando más, pude conocer que había un tren que partía básicamente desde la capital de Zambia hasta la capital de Tanzania. Cuando decidí hacerlo, me dijeron, no, mira, ya no es tan así. El tren sale desde una ciudad que está un poquito más al norte de la capital de Zambia y te va a dejar en la frontera. Y luego en la frontera tú cruzas a pie y vas a otra ciudad muy cercana a la frontera de Tanzania y ahí agarras el tren que te deja en la ciudad en Dar es Salaam, que no es la capital, pero básicamente es la que no, es la principal de Tanzania. Y dije, bueno, ¿qué tan mal pueden salir las cosas, no? Sonaba bien. Sonaba bien, pero en África todo lo que puede salir mal o inesperado va a salir completamente inesperado. Nada más agarrando el autobús de Livingstone, que es la ciudad que está en la frontera, a la capital, pues el micro se quedó accidentado como 4 o 5 horas, lo que retrasó mi llegada a Lusaka.
que es la capital de Zambia, y fue una locura porque yo llegué básicamente a las 10 de la noche a un terminal de autobuses en Lusaka, donde no había electricidad porque tienen muchos cortes eléctricos. Entonces ahí estaba yo, el único relativamente blanco, en una, en una estación de autobuses sin nube. Fue muy, muy impresionante para mí, pero yo creo que fue de las experiencias más bonitas porque estando ahí yo ni siquiera sabía qué hacer ni para dónde ir. Entonces viene un chico y me dice que me puede llevar a donde se compran los tickets para un autobús que queda un poco más arriba, ¿no? Una ciudad que se llamaba Capirimpoche. Y me ayudó, pero básicamente me dejó en una sala de espera luego de haber comprado el ticket. Yo no sabía más nada que hacer. Un chico que me ve, me viene y me pregunta como que de dónde era y qué sé yo. Yo todas estas perdido, ¿no? Como que pensando, ¿a dónde, qué vergas hago yo acá? Quién me dijo que esto era buen plan? Y el Yo. tipo viene y me dice, Sí. Claro, ahí como que, Iván de mierda, mira lo que me hizo hacer. Entonces, nada, viene un chamo y viene y me dice, ¿de dónde eres? De Venezuela. Y ahí una de las cosas más surreales que me pasó en el viaje fue que el tipo, chico es Zambia, viene y me dice, sí, mi mejor amigo está en Venezuela. Y yo, ¿cómo que Venezuela? Sí, 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 vamos a llamarlo para que hables con él. Y lo llamamos y es un chamo que vive aquí en Caracas, con el cual vino a trabajar a Venezuela y él habla venezolano, pero completamente venezolano. Entonces, claro, yo por teléfono hablando desde Zambia con el mejor amigo de un tipo que acaba de conocer y yo decía, ¿qué es todo esto que está pasando? Es como un ángel, porque ese tipo me ayudó a entender un poco cómo era todo el sistema ahí dentro de la terminal de autobuses. Me llevó a un lugar a comer, porque como todo estaba pagado, yo no sabía ni siquiera qué estaba abierto y qué no. Me llevó a comer, me llevó a recargar el teléfono, me indicó dónde estaban los baños, cosas que yo no hubiese podido saber por mi cuenta, porque además yo tenía todas las mochilas, era todo demasiado caótico. Pudimos descansar y a las 3 de la mañana salía el autobús para Caperingpoche. Llegué hasta esa ciudad donde se agarraba el tren y el tren a las 9 de la mañana me estaban diciendo que ese tren nada más se agarraba martes y sábado. Entonces, si fallaba un día, tenía que esperar 3, 4 días para el siguiente. Hermoso. A lo que llego a la terminal de autobús, al terminal de trenes, me dicen, bueno, el tren no sale hoy. Y yo, ¿cómo que no sale hoy? No, no sale hoy y esa es la única información que te dan, no sale hoy. Yo tenía muy poco cash en moneda local. Entonces, bueno, nada, le digo un taxi, llévame hasta el terminal de autobuses porque de alguna u otra forma tengo que llegar a la frontera. Entonces el tipo me dice, a esta hora no hay autobuses que te lleguen hasta la frontera, pero te voy a llevar para un lugar mejor. Me llevó para un lugar en medio de la ruta y me dejó ahí. Y yo le dije al tipo, no, tú no me puedes dejar acá. Yo ni siquiera sé dónde estoy, esto no es un terminal, esto no es nada. Y el tipo se bajó del auto y me bajó las mochilas y me dijo, no, tú te tienes que bajar aquí porque hasta aquí es la como que el rail, hasta que llegas. Me bajé en medio de la ruta a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago yo acá? ¿Para dónde voy? Si aquí ni siquiera hay más taxis, estoy en medio de la ruta. Bueno, se paró un camión de estos cisternas de gasolina. Me dijo, bueno, yo voy para la frontera, ¿quién quiere venir? Y yo como que, bueno, eran, no sé, como 10, $20. Y me monté en ese camión cisterna que me llevó hasta la frontera. Y me fui en la parte de atrás de un camión durmiendo hasta la frontera, que eran 12 horas más allá, ¡Qué locura! para llegar a medianoche. Para llegar a medianoche sin saber dónde iba a pasar la noche. No tenía dinero, ya no tenía más dinero. Y ahí otro ángel cayó y pagó mi habitación en un hostalito. Porque ya la persona, la responsable del hostal, me estaba diciendo que no aceptaba dólares. Entonces hay una persona que me conocía, que nunca había visto en mi vida, dijo, yo le pago la habitación y ya está. A la mañana siguiente quise ir a la frontera para cambiar el plato, para darle, pero ya el tipo no estaba. Paso la frontera a Tanzania. La presidenta de Tanzania estaba haciendo, para ese momento, estaba haciendo campaña política. Entonces cerraron todos los accesos. Nadie entra, nadie sale. Entonces me tuve que ir en una moto con mi mochila
con mis 2 mochilas hasta otra ciudad a 3 horas en moto. Ahí te digo, yo iba perdiendo la espalda en ese viaje. Fue de verdad demasiado caótico. Para llegar a esa ciudad, que me dijeron donde sí salía el tren, me dijeron, sale a las 11 de la noche. Me esperé hasta las 11 de la noche y me dijeron, esta noche, hoy no sale de acá el tren. No, mire, Iván, de verdad que decía, ya estoy obstinado de este tren de mierda y yo no quiero saber más nada de Ya trenes. está, Yo solo quiero basta llegar, del tren, por Dios. basta del tren. Y ahí conocí otra persona, era también otro local, que me ayudó un poco a entender, porque ahí ya nadie habla inglés, ahí todo el mundo habla swahili, sobre todo en la parte más de adentro de Tanzania. Y esa persona también me ayudó a entender un montón bueno, cómo hacer para que me devolvieran en la plata del ticket, cómo hacer para agarrar un autobús para otra ciudad, desde la cual sí, el chamo me decía, desde esta ciudad sí va a salir el tren. Y yo no quiero saber más nada de acá. Me dan un autobús que me lleve hasta la capital y ya, yo no quiero saber más nada del tren. No, ya tengo un amigo que está allá. Justamente fuimos en autobús, un autobús, Iván, era terrible ese autobús, porque ellos Horrible. aprovechan todo el espacio del mundo del autobús, ponen sillas en el pasillo para que más personas se puedan sentar. Viajé 12 horas viajé en Tanzania. ¿No te pasó que tenía la pantalla con las novelas en Swahili a todo volumen las 12 horas? ¿No te pasó? No, bueno, justamente en estación de trenes, yo me tuve que quedar a dormir en el piso. Yo dormí en una noche en la estación de trenes porque ya a las 11 de la noche, ¿para dónde iba? Si yo ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces me quedé a dormir en la estación de trenes y sí tenían películas como Terminator, pero eran películas, eran muy locas. Era Muy rara. como una traducción en Swahili, pero era como alguien narrando todo lo que estaba pasando. No era como que el diálogo, no, era alguien, una persona, bueno, este dijo tal cosa, este dijo tal cosa, y yo, "Marico, necesito dormir, esto es muy surreal". Más- Fue una experiencia muy, muy bonita en el sentido de las personas que me ayudaron sin pedir absolutamente nada a cambio. En estos países, pues am, hay mucho desempleo, lo que genera, pues obviamente pobreza y lo que genera que mucha gente les pida a los turistas en ciudades principales. Johannesburgo me pareció que es una ciudad muy fuerte para el turista porque de verdad todo el mundo te ve como un ATM andante, todo el mundo te quiere pedir plata. En Livingstone igual, pero yo siento que aparte como del turista que no apoyar a las personas pues de una manera directa, sino a través de una organización. Porque si lo haces de manera directa, dándole dinero a las personas, pues yo creo que nos malacostumbra. Y ya en el interior de los países, me parece, me pasó esto, estas ciudades como Capirimposhi, como Nakonde, en Zambia, como este, en Bella, en Tanzania, que no me pedían plata. Realmente lo que querían era que yo tuviera la mejor experiencia en ese país, aun y cuando ellos no hablaban inglés. Bueno, fíjate, esta persona que me pagó una noche de hotel y yo y lo conocía. Este otro pana en Tanzania me ayudó y me llevó caminando hasta donde se vendía comida para que yo también pudiera comer, para que yo la pasara bien. Él me decía que me acompañaba hasta un hostal que él conocía para que yo pasara la noche. La verdad es que son personas muy, muy, muy atentas y me pareció inclusive que los tanzanos fueron muy atentos conmigo sin pedir nada a cambio, sobre todo en estas ciudades que no son principales. Y yo creo que me quedo con ese aprendizaje de las personas que están dispuestas a ayudarte, ¿no? Totalmente. Yo creo que la gente tiende a temer a lo desconocido, sobre todo en un continente como el africano. Pero mira, yo nunca me sentí tan seguro como en África. De hecho, yo cuando llegué a esa estación de trenes, ya yo estaba muy agotado del viaje en moto y ya yo no podía cargar más la mochila. Y este chico me dice, mira, se puede comprar comida a 20 minutos caminando acá. Y yo le digo, no, pero es que tengo mis mochilas y yo no puedo seguir caminando con esto, yo me quedo acá. Dice, no, pero déjalo. Y digo, y yo dejé mi mochila y ahí tenía la laptop, tenía drone, tenía iPad, tenía todos como que mis dispositivos electrónicos y lo que es más costoso en una mochila. Y yo no me la llevé. Y la dejé en una estación de trenes sin nadie vigilándola. Y me fui a comer. Ya yo no daba para más. Y nadie tocó esa mochila. Y yo me quedo con eso porque al final
yo era el único turista en esa estación de trenes. O sea, todo el mundo sabe dónde estoy, sabe lo que estoy haciendo y sabe lo que yo puedo tener. Y nadie tocó nada. Entonces yo creo que ese prejuicio que uno puede llegar a tener acerca de África, acerca pues, de estas personas que no tienen los recursos que uno tiene, creo que se cae un poco cuando viajas justamente y cuando tienes este tipo de experiencia. Totalmente. Capaz yo hubiese tenido el mismo prejuicio aún estando en África si no hubiese tenido que dejar la mochila ahí e irme a caminar media hora y media hora de regreso. Como que eso me abrió un poco los ojos acerca pues, de viajar. Es que todos los prejuicios se caen cuando uno viaja, cuando uno va a esos lugares y ve que las cosas no son como te las pintan en el noticiero o como te dice no sé quién en una página de Facebook que no sabes ni quién es. Yo me siento inclusive más seguro estando en una ciudad súper random, en el corazón de África, que a veces en mi propia ciudad. Va a depender muchísimo de los contextos, pues de las situaciones en ese preciso momento, pero obviamente son cosas que a medida que viajas vas conociendo, vas viendo, vas experimentando, y es lo bonito, ¿no? De que estés abierto justamente a abrir los ojos, a ver esa realidad y no quedarte con ese prejuicio, sino decir, coño, de verdad que esto no es como yo lo tenía pintado. Quién sabe quién me habrá dicho que en algún momento se me quedó acá, que tenía que tener extremo cuidado con algo y realmente puedo relajar un poco, puedo confiar en las personas. Es lo que yo digo, hay mucha malicia en el mundo, pero en mi viaje yo solo conocí de verdad como la bondad de las personas en cuanto a ese tema hospitalario que tú mencionas, de decir, yo quiero que tú pases la mejor experiencia mientras estés acá. Y hay muchos que quedaron en contacto, decir, bueno, ¿y cómo vas? Ya hubiese terminado, ¿cómo sigue? Inclusive me pasó que habían personas que me contactaban, me pedían el número y me preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Un nivel que yo decía, ¿será esto un red flag? O sea, ¿qué quiere esta persona como de mí? ¿Qué sé yo? Y realmente son personas que son súper hospitalarias que lo que quieren es que nada te pase. Y yo me quedo justamente en ese viaje tan caótico que fue de un país a otro, de Zambia a Tanzania, me quedo es pues, con la cercanía de los locales, de cómo ellos, a pesar de la barrera cultural y lingüística de idiomas, como que ese approach que quieren tener contigo para que la pases bien. Totalmente, totalmente. Che, y Darío, ¿cómo es que haces para moverte? ¿Cómo hiciste para hacer todo ese viaje, digamos? Porque obviamente no es algo gratis y quizás hay mucha gente que quiere hacer algo parecido, pero dice, pero yo no tengo millones para hacerlo. ¿Cómo haces para poder hacer algo de ese estilo? Mira, principalmente yo utilicé dos plataformas que me ayudaron a contactar con organizaciones, con hostales, que facilitan pues ese trabajo de intercambio, que es a través de voluntariado. A través de estas plataformas que son Workaway y Workpackers, bastante conocidas en partes del mundo, quizás no tanto en Latinoamérica, pude contactar con hostales y ya luego pues va a depender qué está buscando cada una de estas organizaciones, ¿no? Hay unos que buscan desde trabajos algunos que son trabajos bastante técnicos, desde pues limpieza. Yo estaba buscando era básicamente trabajo de redes sociales, de la forma en la que yo he venido trabajando y sé que podía colaborar con ellos. Y la verdad es que pude contactar con varios hostales y me fui manejando pues básicamente de esa forma, como que yo llegué a Cape Town porque quería conocer pues esta ciudad y ahí sí yo iba tratando de ubicar un hostal en Cape Town. Pero ya luego iba mandando mensajes a diferentes zonas. Entonces, en la medida que me fueron respondiendo, pues yo me iba moviendo de un lugar a otro. Y yo creo que viajé así los primeros 3 meses, eh, digamos, lo que fue Sudáfrica, y luego de ahí me fui a Namibia. Entonces, como que a medida que yo iba contactando, iba uniendo, iba pues generando pues esa ruta. Yo siento que hay una cultura que uno no conoce de viajeros y que precisamente por eso es que quizás a uno se le hace tan difícil pensar en hacer un viaje de, de largo tiempo, porque uno no tiene esa cultura, uno no conoce, no desconoce pues estas plataformas
y cómo funcionan. Pero realmente puedo encontrar organizaciones y hostales que son muy abiertos, muy flexibles. Bueno, cuando llegas, ahorita no puedo, pero la próxima semana sí. Entonces vas jugando un poco con los tiempos, pues tú puedes negociar lo que tú vas a recibir como contraprestación de lo que tú ofreces, que puede ser desde lo más básico, que es alojamiento, o también puedes inclusive recibir alojamiento, más comidas, más inclusive algunos tours, pues como mencioné que me pasó en India. Yo creo que es importante como que conocer las plataformas porque te permiten justamente hacer el viaje que sea un poco más sostenible en el tiempo. Además que en estos voluntariados, lo positivo también es que puedes encontrar y conocer muchísimas otras personas. Totalmente. Me pasó en Drakensberg, que era una zona muy alejada, en la que pude conectar eh, con otros turistas y ya pues conocer, por ejemplo, Tugela Falls, que según ellos es la catarata más alta del mundo, pero que queda un poco alejada, pero que claro, que si lo hacen entre 3, 4 personas ya se divide el costo del transporte. Entonces, yo creo que es una forma de viaje que no solamente te va a permitir tener alojamiento y comida en muchísimos de los casos, sino conocer otros viajeros, otros voluntarios, con los cuales tú puedas hacer actividades turísticas. Entonces, pues básicamente es un programa de suscripción anual. Pagué esa suscripción y me permitió pues conectar con muchísimos voluntarios o voluntariados con los cuales yo podía ir trazando ya la ruta que yo quisiera. Totalmente, totalmente. Estas aplicaciones, la verdad que te cambian de viajar. Bueno, Darío, te cambia un poco el horizonte, te saca un poco de África. Contame, ¿hay algo que tengas pendiente? ¿Algo que la verdad que te gustaría poder conocer? Yo no he ido al Santo Ángel todavía. Es una de las cosas que me queda muy pendiente por hacer, porque yo creo que he ido a las principales cataratas del mundo. He ido a Niagara Falls en Estados Unidos, fui a las cataratas de Iguazú, fui a las cataratas Victoria en Zambia, fui a Tugela Falls en Sudáfrica y me queda ese pendiente que es el Salto Ángel. Yo, desde mi experiencia, siento que el Salto Ángel es una experiencia muchísimo más integral. Es mucho más costosa. Por ejemplo, al Tugela Falls, yo creo que gasté $30, $40 en una entrada al parque y ya está. Al Salto Ángel, yo creo que puede salir como barato, $800, $900. Pero yo siento que la experiencia como tal es muchísimo más inmersiva y por ende más llamativa. Che, y para ir terminando, ¿qué le dirías a un Darío, como vos estabas hace quizás 4 o 5 años, con ganas de hacer todo esto o sin saber muy bien qué querías hacer, pero que querías hacer algo? Y quizás no, ese Darío hoy no se anima o no sabe cómo arrancar, ¿qué le dirías? Es una pregunta complicada, pero yo creo que se reduce en el anímate. Si tienes que investigar, investiga. Eh, Trata de rodearte de personas que quizás ya lo hayan hecho y va a generar esa confianza, pero hazlo. Hazlo. Es una experiencia única, una experiencia que te cambia la percepción de la vida. Eh, ya lo venía comentando contigo, lo que tú piensas acerca de lo que tú quieres hacer como trabajo, que no lo veas como trabajo, qué es lo que tú piensas hacer, qué es lo que te mueve para llegar a donde tú quieres estar. Eh, yo siento que es súper importante hacer las cosas con propósito, trabajar con un propósito, pero que un propósito que te llene. Para mí, cuando yo empecé a trabajar en función al viaje que yo quería tener, eso me cambió pues la forma en la que yo veía el trabajo. Era como que, bueno, esto que estoy haciendo hoy me va a acercar a donde quiero estar, pero me lo propuse de una forma muy consciente y ya como un objetivo claro que no, bueno, yo quisiera, no es que yo voy y voy a ir dentro de un año, como que proponte el objetivo claro porque es que vale la pena. Entonces yo creo que partiría por ahí. Bueno, Darío, la verdad fue increíble todo lo que estuviste contando. La verdad que viviste unas aventuras espectaculares y tenés muchas más, así que seguramente te robaremos más minutos en algún otro episodio si tenés ganas. No, por supuesto, Iván, tú solo llámame, coordinamos, que estoy dispuesto y obviamente súper abierto para compartir todas las experiencias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ti, Iván, por la invitación y bueno, nos veremos pronto. Un abrazo.
Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio de Gente del Mundo. Pero si te quedaste con ganas de más, te invito a que nos sigas en Instagram y TikTok. Búscanos como gentedelmundo.podcast y podrás ver contenido adicional de nuestros invitados, compartir tus comentarios y estar al tanto de todo lo que se viene. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y espero que lo hayas disfrutado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Gente del Mundo. Hasta luego.